La mayoría de las personas no tiene ni idea de lo que está pasando con su dinero, con los servicios que usan todos los días, y con decisiones que se toman muy lejos de ellos, en salas privadas donde tu opinión no existe. Te lo digo sin rodeos. Una sola empresa en Nueva York, más poderosa que muchos gobiernos, ya está decidiendo si mañana pagas más por la luz, si tu agua será más cara, o si la carretera que usas para ir a trabajar se convierte en un negocio privado. Y lo más inquietante es esto: la mayoría ni siquiera lo nota. Siguen viviendo como si nada, mientras en silencio alguien más toma el control de lo que necesitan para sobrevivir. Hoy voy a mostrarte cómo BlackRock, la gestora de inversiones más grande del planeta, está extendiendo sus tentáculos hacia los recursos más básicos de tu vida. Y no solo eso, voy a enseñarte lo que casi nadie te explica sobre el verdadero plan detrás de sus movimientos. Quédate, porque lo que vas a escuchar aquí puede incomodarte, pero también puede abrirte los ojos y cambiar para siempre la forma en que entiendes el dinero y el poder. 1. ¿Qué es BlackRock realmente? Imagina un tablero de ajedrez donde las piezas no son reyes ni reinas, sino tus recursos básicos: la electricidad de tu casa, el agua que bebes, las carreteras por las que viajas. Ahora imagina que quien mueve esas piezas no es un gobierno ni una empresa local, sino un gigante invisible llamado BlackRock. Manejan más de 9 billones de dólares, una suma tan descomunal que rebasa la imaginación. Es como si un solo jugador pudiera reunir y controlar al mismo tiempo las economías completas de países como Alemania, Reino Unido y Japón. Durante años, su juego se desarrollaba en Wall Street, un espacio donde todo eran números en pantallas, acciones que subían y bajaban. Pero ese ya no es su único terreno. Ahora decidieron cambiar las reglas. No les basta con tener participaciones en empresas tecnológicas como Apple, Microsoft o Amazon, ni con controlar farmacéuticas o bancos. Su ambición se trasladó a lo más concreto: las estructuras que sostienen tu vida cotidiana. Y aquí está la clave. Cuando compras una acción de Apple, eso afecta solo a tu portafolio. Pero cuando alguien como BlackRock compra carreteras, sistemas eléctricos o plantas de agua, lo que está en juego es mucho más personal. No hablamos de números abstractos, hablamos de tu recibo de luz, de la factura de agua que llega cada mes, de los peajes que pagas para ir a trabajar o visitar a tu familia. Piensa en ello como un pulpo gigantesco cuyos tentáculos ya no se conforman con moverse en el océano financiero. Ahora buscan rodear y apretar todo lo que es esencial en tu vida. Y lo más preocupante es que lo hacen de forma silenciosa, sin discursos públicos, sin grandes anuncios, pero con acuerdos y compras que cambian el futuro de países enteros. La pregunta es: si una sola empresa tiene poder para decidir cuánto pagas por lo más básico, ¿dónde queda la libertad real de los ciudadanos? Esa es la inquietud que deberías tener clara antes de seguir avanzando. 2. ¿Cómo te afecta directamente? Cuando un gobierno o una empresa local administra un servicio, en teoría existe un mínimo de responsabilidad hacia la gente. Puede haber corrupción, puede haber errores, pero siempre existe presión política o social para corregir algo. Sin embargo, cuando entra en escena un fondo de inversión como BlackRock, la historia cambia. Su único deber es con sus inversionistas, no contigo, y su primera prioridad es maximizar ganancias, aunque eso signifique que tu vida se vuelva más cara y complicada. La manera más sencilla de lograr esas ganancias es incrementando los precios de servicios que son imposibles de dejar de usar. Si necesitas luz para tu casa, no puedes desconectarte. Si necesitas agua, no puedes simplemente prescindir de ella. Eso significa que tú te conviertes en una fuente de ingresos segura, una especie de cajero automático al que ellos siempre pueden acudir. Ya lo hemos visto en la práctica. En Michigan, Estados Unidos, un fondo compró una empresa eléctrica con la promesa de mejorar el servicio. Lo que sucedió fue lo contrario. Las tarifas se dispararon, el servicio se mantuvo igual o incluso empeoró, y los usuarios quedaron atrapados pagando más por lo mismo. La ganancia se fue al bolsillo de inversionistas lejanos, mientras las familias locales cargaban con el costo. Ahora traslada esa experiencia a México y Latinoamérica. BlackRock ya tiene inversiones en carreteras de peaje, proyectos energéticos e incluso alianzas estratégicas con gobiernos. ¿Qué significa esto para ti? Que lo que ya ocurrió en Michigan
puede replicarse aquí. Un aumento leve este mes, otro el próximo, siempre disfrazado de ajuste necesario, hasta que lo que parecía un gasto manejable se convierte en una carga constante. Lo más peligroso es que este proceso no sucede de golpe, sino poco a poco, casi invisible. Te acostumbras a pagar unos pesos más hasta que un día miras atrás y descubres que tus ingresos ya no rinden igual. Y ahí es cuando entiendes que tu salario no está perdiendo valor solo por la inflación, sino porque alguien más decidió que tenías que pagar más por lo mismo. 3. El ciclo de explotación global. Nada de esto es casualidad. No es que una empresa decida improvisar en cada país. Existe un manual de operaciones que repiten una y otra vez con precisión quirúrgica. Todo comienza con el primer paso. Compran utilizando deuda. BlackRock y fondos similares piden préstamos enormes para adquirir empresas, pero no se hacen responsables de esa deuda. La cargan directamente sobre la compañía adquirida, dejando a la propia empresa atada desde el inicio. Después llega la segunda fase, el recorte de costos. Para poder pagar esa deuda y generar ganancias rápidas, empiezan a despedir empleados, reducen gastos en mantenimiento y sacrifican la calidad de los servicios. Lo que antes funcionaba con cierta estabilidad comienza a deteriorarse, y quienes sufren esa caída son los usuarios comunes, que ven cómo la infraestructura se vuelve cada vez más frágil. El tercer paso es el más evidente para ti. Suben las tarifas. Como se trata de servicios básicos y no tienes otra opción, pagas sí o sí. No hay competencia real que te permita cambiar de proveedor, porque el servicio está centralizado. En ese momento, cada ciudadano se convierte en una fuente de ingresos segura y predecible. Un cliente cautivo. Finalmente llega el cierre del ciclo, la venta. Una vez que han exprimido la empresa lo suficiente, después de aumentar tarifas, reducir costos y estabilizar las ganancias, la revenden a otro jugador por un precio mucho mayor. Se llevan la ganancia millonaria y se retiran, dejando atrás a una comunidad atrapada, con servicios más caros y en peor estado que antes. Ese ciclo se repite en distintos países, en distintos sectores, como una fórmula probada que siempre produce el mismo resultado: inversionistas cada vez más ricos y ciudadanos cada vez más endeudados y descontentos. Y lo más grave es que la mayoría ni siquiera alcanza a comprender lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde. 4. La inteligencia artificial y la nueva amenaza. La llegada de la inteligencia artificial no solo significa innovación y comodidad, también significa un nivel de consumo energético nunca antes visto. Cada vez que pides a un algoritmo que te recomiende una película, que genere una imagen o que prediga tu próxima compra, detrás de ese simple clic hay miles de servidores trabajando al mismo tiempo. Esos servidores no son livianos. Son máquinas que devoran electricidad como si fueran ciudades enteras. Y eso, inevitablemente, abre una nueva discusión. ¿Quién controla la energía que mantiene viva a esta tecnología? BlackRock lo entendió antes que la mayoría. No es casualidad que esté destinando miles de millones de dólares en inversiones estratégicas en compañías eléctricas, en proyectos de energía renovable y en la infraestructura que hará posible el crecimiento de la IA. La jugada es simple y brutal. Si controlas la electricidad, controlas el insumo más valioso de la próxima revolución económica. Ya no se trata de petróleo o gas, se trata de electrones. Y quien controla los electrones, controla el futuro. Lo más llamativo es que, mientras se vende la idea de que la inteligencia artificial es una herramienta democratizadora, porque cualquiera puede usarla, la realidad es que su infraestructura está concentrada en pocas manos. Las empresas que poseen los data centers no solo deciden cómo se distribuye la energía, también deciden quién accede, a qué precio y bajo qué condiciones. En otras palabras, aunque la IA parezca una tecnología abierta, sus cimientos están en manos privadas con intereses muy claros. Pongamos un ejemplo cercano. México. Un país con un potencial gigantesco en energía solar y eólica, suficiente para transformar la vida de millones de personas. Este recurso debería servir para bajar las tarifas, mejorar la calidad de vida y garantizar un acceso justo. Sin embargo, la realidad apunta a otro camino. Esa riqueza energética podría terminar destinada a alimentar servidores en Estados Unidos o Europa.
generando ganancias millonarias para Silicon Valley y Wall Street, mientras la población local sigue pagando caro lo básico. Ese modelo de extracción no es nuevo. Antes, en la época colonial, lo que se llevaban eran minerales: oro, plata, cobre. Hoy, lo que se llevan son electrones. La narrativa es la misma: progreso, desarrollo, modernidad. Pero el trasfondo también es el mismo. El beneficio se concentra en unos pocos, mientras la mayoría se queda con las migajas. Y al igual que antes, la explotación se justifica con discursos elegantes y promesas vacías. El peligro es que esta dinámica no es evidente al inicio. El ciudadano promedio no se da cuenta de que su recibo de luz depende de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. La gente piensa que la IA es gratuita porque no paga por usar ChatGPT o una aplicación, pero lo que no ve es que ya lo está pagando en su factura eléctrica y en la concentración de poder que se genera detrás de escena. La inteligencia artificial, en este sentido, se convierte en un caballo de Troya. Por fuera parece una herramienta que empodera, pero por dentro es una maquinaria que fortalece el dominio de corporaciones financieras y tecnológicas. Es el nuevo campo de batalla silencioso, donde lo que está en juego no es un software ni un algoritmo, sino la soberanía energética de países enteros. Si no se comprende esta amenaza hoy, mañana será demasiado tarde. Porque una vez que las infraestructuras críticas de energía estén en manos privadas y extranjeras, recuperar el control será casi imposible. Lo que está en juego no es solo tu recibo de luz, sino el acceso al recurso que alimentará toda la economía del futuro. Y esa, probablemente, es la batalla más importante de nuestra generación. 5. Del control local al monopolio global. Hace no tanto tiempo, los servicios básicos estaban bajo un control más cercano y tangible. Si había un apagón, ibas a la oficina local de la compañía eléctrica y encontrabas a alguien responsable. Si el agua no llegaba, sabías a quién reclamar y en qué edificio estaba esa autoridad. Había una relación directa, una especie de contrato social entre ciudadano y proveedor. Hoy, todo eso se ha roto. El cambio llegó disfrazado de eficiencia. Grandes corporaciones empezaron a comprar compañías locales con la promesa de mejorar los servicios y reducir costos. Pero lo que realmente ocurrió fue una transformación silenciosa. Las decisiones dejaron de tomarse en tu ciudad para trasladarse a juntas corporativas ubicadas a miles de kilómetros, en oficinas donde tu voz no existe. Esa distancia geográfica también se tradujo en distancia social. Los que deciden sobre tu tarifa jamás han caminado por tus calles ni saben lo que significa tu realidad cotidiana. Lo más perverso es que, a simple vista, nada parece haber cambiado. El agua sigue saliendo de la llave. La luz sigue encendiéndose cuando aprietas un interruptor. Pero lo que no ves es que la lógica que regula esos servicios ya no es comunitaria, sino financiera. Cada inversión, cada recorte, cada ajuste tarifario responde a una hoja de cálculo diseñada para maximizar beneficios, no para mejorar tu calidad de vida. En Estados Unidos, comunidades enteras ya están despertando a esta realidad. Hay barrios que se organizan para impedir que fondos como BlackRock compren sus sistemas de agua o electricidad. Y si en un país con instituciones sólidas existe ese nivel de resistencia, imagina lo que puede ocurrir en América Latina, donde los sistemas regulatorios son mucho más frágiles y las presiones económicas más fuertes. Ese riesgo no es hipotético. En varios países de la región ya se están negociando contratos que entregan décadas de control a corporaciones extranjeras. Lo que hoy parece una concesión temporal puede transformarse mañana en un monopolio inquebrantable. Y cuando eso suceda, el ciudadano común descubrirá que ya no tiene a quién acudir. Porque reclamar a un fondo de inversión en Nueva York o Londres es tan inútil como reclamarle al clima. El impacto no es solo económico, también es psicológico y social. Cuando los ciudadanos pierden la capacidad de exigir cuentas a los proveedores de servicios básicos, se rompe un lazo de confianza fundamental. La gente pasa de sentirse dueña de lo público a sentirse rehén de lo privado. Esa sensación de impotencia erosiona la cohesión social y abre la puerta al cinismo, la apatía y la resignación. Lo que antes era un servicio cercano, ahora se convierte en un monopolio global sin rostro. Y lo más grave es que ese monopolio no se construye con ejércitos ni invasiones, sino con contratos, fusiones y adquisiciones.
Es una colonización silenciosa, pero igual de efectiva que la de hace siglos. La pregunta es, ¿qué pasará cuando nos demos cuenta demasiado tarde? ¿Qué sucederá cuando la factura de luz o de agua ya no sea regulada por una institución nacional, sino por un fondo de inversión cuya prioridad es rendir cuentas a accionistas, no a ciudadanos? Ese es el escenario hacia el que avanzamos si no se comprende la magnitud del problema hoy. 6. ¿Qué pasa si ganan? Imagina despertar en un mundo donde cada aspecto esencial de tu vida esté controlado por un puñado de corporaciones financieras. La luz que enciendes al amanecer, el agua que utilizas para cocinar, la carretera que recorres rumbo al trabajo y hasta el hospital al que acudes en una emergencia, todos bajo la propiedad y administración de los mismos actores. En ese escenario, tu libertad se reduce a una ilusión. No eres un ciudadano con derechos, eres un cliente cautivo que paga lo que le exigen porque no tiene otra alternativa. Lo inquietante es que esa dominación no necesita violencia. No hacen falta soldados ni policías para imponerla. Se construye con tarifas que aumentan poco a poco, con contratos firmados en oficinas lejanas y con la normalización de un sistema que convierte lo básico en un lujo administrado por hojas de cálculo. Es una dictadura silenciosa, que se impone no por la fuerza, sino por la lógica financiera. Warren Buffett lo advirtió. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que vendrá después. Las personas viven en piloto automático, pagando recibos mes a mes, sin detenerse a cuestionar de dónde vienen los aumentos ni a quién benefician. Pero ahora tú ya no puedes alegar ignorancia. Conoces lo que se esconde detrás de ese aparente orden y sabes hacia dónde nos puede llevar. Ese conocimiento no es menor. Porque la información, cuando se ignora, no sirve de nada. Pero cuando se utiliza estratégicamente, se convierte en poder. La gran diferencia entre quienes quedan atrapados y quienes logran independencia está en qué hacen con lo que saben. Y ahí surge la pregunta clave. ¿Vas a quedarte pasivo, esperando que el sistema cambie por sí solo, o vas a empezar a construir mecanismos de protección y libertad financiera? Si estas corporaciones ganan, la consecuencia es clara. Tú pierdes. Pierdes soberanía. Pierdes opciones. Pierdes la capacidad de decidir. Y lo más grave es que esa pérdida no se da de golpe, sino de manera gradual, como una gota que cae todos los días hasta vaciar el balde. Cuando quieras reaccionar, tal vez ya no quede nada por hacer. Pero la otra cara de la moneda es que aún hay margen. Entender el juego significa que puedes anticiparte. Significa que puedes dejar de depender ciegamente de un sistema que no trabaja para ti, sino para enriquecer a unos pocos. Y esa decisión personal, aunque parezca pequeña, es la semilla de una independencia que nadie te puede arrebatar. El futuro no está escrito. Lo que sí está claro es que, si ellos ganan, la sociedad se encamina hacia un monopolio global disfrazado de modernidad. Pero, si tú entiendes el juego y actúas con inteligencia, puedes blindarte contra ese escenario. Al final, la verdadera batalla no se libra en Wall Street ni en Silicon Valley. Se libra en tu mente y en tus decisiones. Porque aunque ellos tengan el dinero y las infraestructuras, tú tienes algo más poderoso: la capacidad de elegir qué hacer con lo que ahora sabes. Esa es tu ventaja, y esa es la oportunidad que no puedes dejar pasar. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que conoces esta realidad? ¿Te quedarás observando cómo unas pocas corporaciones concentran cada vez más poder sobre tu vida? ¿O vas a tomar acción para protegerte y construir tu propia independencia financiera? Quiero leerte en los comentarios, ¿qué harías tú si mañana las tarifas de tus servicios básicos se duplicaran de un día para otro? ¿Y cuál de las estrategias que vimos hoy empezarías a aplicar primero para blindar tu dinero? Escribe la frase: yo aplico los códigos de la riqueza para comprometerte con este cambio y dejar claro que ya no juegas el juego como un espectador, sino como alguien que toma control. Si este video te dio valor, suscríbete y activa la campana, porque aquí revelamos lo que casi nadie se atreve a contarte: cómo funciona realmente el dinero, el poder y las oportunidades que la mayoría nunca ve. Recuerda esto: el verdadero poder no está en lo que hacen allá afuera, sino en lo que decides hacer tú con lo que sabes ahora. El conocimiento sin acción es nada. La acción con estrategia es libertad.